Estamos aquí en Discutamos México, soy Ignacio Solares y vamos a tratar de un tema apasionante, sobre todo eso apasionante y muy especialmente ahora en el bicentenario que estamos celebrando. El toreo, lo que ha significado el toreo para este país. Yo pienso que eso que llamamos algo tan abstracto como identidad nacional, que pues está más allá de los discursos políticos y de los sellos oficiales, tiene que ver con muchas actividades culturales. Yo pienso que la identidad nacional tiene que ver, por ejemplo, con leer Pedro Páramo o La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, pero parte de esa cultura, parte de esa identidad nacional que llamamos, yo creo que es fundamental el toreo. En todos sentidos, en nuestra vida cotidiana, por más que no seamos aficionados, estamos inmersos en esa fuente verdaderamente riquísima que ha sido el toreo a lo largo de este bicentenario. Yo propondría, si ustedes están de acuerdo conmigo, amigos, dar una visión más o menos panorámica de cómo llegó el toreo a México, para enseguida brincar a temas de actualidad, porque me parece muy interesante, dado que estamos en el bicentenario, primero plantear un poco la perspectiva. ¿Por qué se quedaron tan en México, verdad? ¿Por qué luego tantas prohibiciones? Entonces, pues comentemos un poco de este aspecto que no solo tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con lo anecdótico y tiene que ver con lo cotidiano. A ver, empezamos con Paco, si quiere. Una cosa muy breve y suelto la palabra, ¿no? A ver. Y suelto la palabra. Desde luego los toros llegaron con Hernán Cortés. Hernán Cortés le encantaban las justas taurinas y mandó a traer toros bravos, ¿no? Y empezaron los festejos en México. Pero los españoles los llevaron a donde quiera que iban, es decir, a toda América. Lo que hay que preguntarse es lo que decías tú. Bien, ¿por qué en unos lugares se quedaron, y muy específicamente en México, y en otros se fueron los toros? A la primera prohibición se acabaron los toros, o a la segunda, aquí persistieron, y vaya si hubo prohibiciones. Juárez fue enemigo de los toros, Carranza fue enemigo de los toros, fueron prohibidos en el DF varias veces, en Puebla. La gente se iba a los alrededores, donde no habían sido prohibidas las fiestas taurinas. No, bueno, ¿y por qué no se quedaron en Cuba? ¿Por qué no se quedaron en Argentina? En Uruguay, especialista en el tema del toro. Pues yo creo que mucho tuvo que ver el liderazgo, ¿no? Como en todas las cuestiones, el gusto de Hernán Cortés por esto, que trae los toros de las Antillas, trae los toros de España. Y aparte, veamos una cuestión importantísima, ¿eh? No era nada más traer toros que fueran bravos o de lidia, que tal vez en aquella época todavía no se distinguía exactamente, sino es que no había bovinos en México. O sea, el mérito de estos hombres es que traen los bovinos como alimentación, traen los bovinos como un suplemento indispensable para su subsistencia en México, y al mismo tiempo se preocupan por traer el toro bravo para hacer sus fiestas. Eso ahora el liderazgo de la gente, de Hernán Cortés y su gente más cercana, por el gusto por los toros. Que de unos cuantos años, 10 años después de que conquistaban Tenochtitlan, pues ya estaban dando fiestas con toros, ¿no? Corriendo toros, como lo registra la historia, ustedes que saben mucho más de eso. O sea, eso es importantísimo. Y las circunstancias que se dieron, como que el primo de Hernán Cortés en el año 1552, 53, trae los toros que forma Tenco, el tiempo, en el Valle de Toluca, en fin. Yo creo que se dieron circunstancias que permitieron que permaneciera la fiesta de los toros en México. Y obviamente lo que tú dices, el gran gusto del mexicano por los toros empieza desde el primer día que los conoce y se mantiene hasta el día de hoy. Sí, viene a ser el espectáculo popular más antiguo de México. Y hay que resaltar que era un toreo muy diferente al que vemos en la actualidad, ¿no? Alancear a los toros con garrochones, con varas largas de madera, y cómo el público mexicano, el pueblo mexicano rápidamente se identificó con el sentido lúdico, con el dramatismo, con la emoción incomparable del toreo. Y se ha mantenido durante tantos años en México a pesar de estos pesares, de estas prohibiciones, pero desde luego que está arraigado como una de las grandes tradiciones culturales que tiene este país, ¿no? Y fue asumido además por las diversas etnias que había en México, por casi todas. Y esto yo creo que es muy importante, porque no hay que olvidar que Hernán Cortés fundó las repúblicas de indios, especialmente Tlaxcala, pero a lo largo de la nación, donde regían los propios indios y los españoles no tenían ver en el entierro. Si todavía vamos a San Gabriel en Cholula, vemos todavía la banca donde los indios de tlaxcaltecas tomaban las decisiones, ¿verdad? Esto es fundamental. Es decir, como era algo que regían ellos y les gustó y asumieron la fiesta, ¿quién iba a poder con la fiesta en México? Claro.
¿Y quién va a poder? Fíjate que un amigo argentino me decía algo muy gracioso, porque yo le comentaba que qué había pasado con los toros en Argentina, donde llegaron a ver corridas. Y me decía, mira, yo creo que hay algo muy especial. Ustedes, los mexicanos, descienden, por decir algo, de los aztecas y los españoles. Los peruanos descienden de los incas y los españoles. Y los argentinos descendemos de los barcos. Entonces, claro, no había la relación tan entrañable. Yo creo que pues parte de la conquista fue esta riqueza que precisamente se quedó aquí. Yo creo que si lo vemos, las raíces españolas son muy fuertes en algunos países de América Latina. Entonces yo también creo que eso es indudable. No podía haber toros en Estados Unidos. Claro. Pero llama la atención, Nacho, cómo a pesar de que el toreo tiene raíces españolas, como todos sabemos, sobre todo el toreo como se concibe, la lidia, la usanza española moderna, ha logrado en México brindársele un tatuaje propio, una forma muy propia, muy mexicana de interpretar el toreo. Desde luego que los cánones, las reglas, el oficio de lidiar reses bravas provienen de España, pero aquí se ha logrado que, sobre todo con protagonistas muy particulares, muy señalados, elegidos, han podido darle un nuevo giro a la forma de hacer el toreo, con una mayor variedad, con un mayor sentimiento, con una mayor hondura. Quizá esto ha pegado tal vez a la idiosincrasia, a la forma de sentir y de ser del pueblo mexicano, que ineludiblemente se reflejan, creo yo, a la hora en que un Silverio, un Callao, un Pana en tiempos recientes, efectivamente, se ponen delante del toro y expresan su interior y lo vuelcan a la hora de interpretar el toreo. Perdón, pero Calecero una vez me dijo algo. El propio Manolo Martínez. Claro, pero fíjate que Calecero una vez me dijo algo que no se me olvidará jamás. Le hablaba yo sobre la Verónica, ¿no? Para que él hablara de la Verónica. Y dijo, mire Paco, la Verónica uno pone las manos así, como pidiendo clemencia. Esto es algo que difícilmente digo en español. Pedir clemencia, ¿no? La crueldad es cosa bastante española también, ponerse así, ¿no? Pidiendo clemencia. Y de pronto con esa modestia con la que hacía el paseillo, con esa misma llamaba al toro, y era prodigio lo que salía de aquel, pidiendo clemencia. Manolete no pediría clemencia, era un conquistador. Sí. Yo creo que ahí está un poco también la sangre india y el mestizaje y todo esto. Yo creo que tiene mucho que ver con esa idiosincrasia y por eso le damos este sello tan propio. Y por eso me gustaría preguntarle, Eduardo, que nos hable un poco también del toro, que es un toro muy especial, el toro mexicano. Hay que mencionarlo. Es que los mismos toros españoles, y estoy pensando desde Montes, pasando por Chicuelo, Paco Camino, el Niño de la Capea, ahora Enrique Ponce, han preferido al toro mexicano que al toro español. Esto es muy importante. Ponce me decía hace poco, yo nunca he toreado mejor en mi vida que un toro mexicano. ¿Qué ha pasado con el toro, Eduardo? Mira, yo creo que lo que están diciendo ustedes es la total realidad, ¿no? Al momento de llegar el toreo a México, encauzado por un líder que comentábamos que puede ser el conquistador Hernán Cortés y sus gentes, toma raíz en México en virtud de la actitud diferente del toro también, que se identifica con lo que somos nosotros. El estar comparando el toro español y el toro mexicano se me hace obviamente un absurdo, hasta por alimentación, altura, porque el medio ambiente influye obviamente al animal. El estar comparando el toro español y el toro mexicano se me hace obviamente un absurdo, hasta por alimentación, altura, porque el medio ambiente influye obviamente al animal. Entonces, ese animal bravo que viene de España, que viene en 3 ocasiones principalmente, que es en la conquista, a principios del siglo XX, en la importación masiva que hubo a principios del siglo XX, y que acaba de volver ahora, en la última parte de los años 90 del siglo pasado. Ese animal que se adapta a México se hace con una calidad para provocar un sentimiento en el toreo que no se da en España. Por eso tenemos un sentimiento diferente, porque se da un toro diferente. Yo creo, viéndome desde mi punto de vista muy torista, de que el toreo en México, las grandes épocas de los toreros mexicanos se dan a raíz de grandes cambios de las ganaderías mexicanas.
Obviamente empieza la gran época del toreo cuando hay una selección más seria y más profunda en la ganadería mexicana, que es precisamente cuando viene Gaona a manifestarse ya Gaona como un torero de a pie, con todas las cualidades, con la capacidad de competir con cualquier torero español. Y viene el principio de la ganadería mexicana ahí. Viene la segunda parte de la ganadería mexicana cuando es Armilla, Garza, etcétera, y todos los que lo siguen, el Silverio, en fin, todos los que has mencionado tú. ¿Cuándo? Cuando se consolida San Mateo, con la importación de principios del siglo pasado, cuando se consolida Piedras Negras, con la importación del siglo pasado también, y todas las ganaderías que salieron inmediatamente alrededor de ellos. Viene la tercera época del toreo mexicano importante, ¿cuándo? Manolo, Curro y Eloy, ¿cuándo? Cuando San Mateo hace eso, las 4 ganaderías que hoy son las madres de las ganaderías mexicanas, que son que Mimeahuapan, Reyes Huerta, San Martín, Los Martínez. Esa es la gran época de cuando, la última gran época que nos ha tocado, Manolo, Curro y Eloy, porque se dio un toro para esa época y hubo ganaderías para ese momento. Yo creo que ahora está gestándose la nueva época del toreo mexicano. ¿Por qué? Porque se va a mezclar la segunda generación de esas ganaderías, hijas de las 4 que acabo de hablar, con la importación del toro español de los 90, que va a ser un nuevo toro mexicano. Yo estoy convencido de eso, lo sostengo y lo puedo probar y lo estoy queriendo probar. Se va a hacer el nuevo toro mexicano, producto de la mezcla de lo que se importó a principios del siglo XX, lo que se importó a finales del siglo XX, y con un sentimiento y una forma de ver el toro que tenemos los mexicanos y una forma de interpretar lo que tenemos los mexicanos. Y efectivamente, habrá gente que le guste más el de allá o el de acá, pero no importa. Este es el nuestro, en este tenemos que trabajar, y los toreros españoles y toreros de cualquier lado del mundo tendrán que venir aquí a torear el toro mexicano con sus grandes cualidades, que son reflejo del sentimiento del pueblo mexicano, de lo que nos gusta a todos los mexicanos. Muy bien, bueno, pues dando un brinco vertiginoso, ahorita que Eduardo nos decía, estamos trabajando en ello, en el nuevo toro, estamos creando quizá posiblemente un renacimiento, porque además, claro, pues la fiesta de los toros depende del toro, quizá un nuevo renacimiento de la fiesta, pero les decía yo, haciendo un brinco verdaderamente vertiginoso, la pregunta que seguramente mucha gente se hace cuando te escucha, estamos trabajando en el nuevo toro, es, ¿va a subsistir la fiesta? Porque es una pregunta que se desprende en lo que estamos trabajando. No podemos evitar ver hacia adelante la perspectiva y tener en cuenta lo que está sucediendo en algunas regiones de España, Cataluña muy concretamente, respecto a esta supuesta prohibición. A mí me parece que allí hay rasgos más a veces políticos que taurinos, muy especialmente en España. Paco hablaba antes ya de las prohibiciones que ha habido en México con Benito Juárez, con Venustiano Carranza. Entonces, a mí me gustaría ahora simplemente ver en perspectiva qué está pasando en este momento con la fiesta de los toros. Ya no digamos en México, sino sobre todo en España. A ver, Heriberto. Pues Nacho, yo agregaría únicamente que para ese nuevo toro del siglo XXI haría falta el gran complemento del torero que lo va a torear, porque lamentablemente tenemos una carencia muy grave de toreros en México desde hace algún tiempo. Yo creo que desde aquella generación de Manolo, Curro, Eloy, Antonio Lomelín, después David Silvetti, Miguel Espinosa, Mariano Ramos, desde luego Jorge Gutiérrez, pero están faltando estos toreros con personalidad, con arrastre taquillero, que convoquen multitudes. Arturo Macías me parece que es una esperanza interesante para poder torear a ese nuevo toro, que es el resultado de esta forma de experimentar inteligente en el campo bravo mexicano que ha explicado puntualmente Eduardo. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que hace falta inteligencia empresarial, hacen falta nuevos toreros, hace falta que surjan nuevas escuelas taurinas, una mayor difusión mediática. Esto me parece fundamental para que el toreo subsista en México y en cualquier parte. Cuando la televisión comercial mira hacia algún espectáculo como las luchas en épocas recientes, este espectáculo resurge inevitablemente y hay miles de adeptos y niños que idolatran a los luchadores. El toreo tiene una raíz todavía más dramática, porque además está jugando la vida un hombre ante un animal al que no se puede programar y en cualquier momento te puede herir o matar. Entonces yo creo que el apoyo mediático, yo diría, Nacho, que es uno de los puntos más importantes que hacen falta para que el toreo se mantenga en el imaginario popular.
en el imaginario colectivo y que la gente regrese a las plazas, entre otras muchas cosas que deben ocurrir para que esto resurja. Pero yo encuentro que hay una esperanza. Yo siempre soy optimista en pensar que la fiesta puede resurgir, puede retomar sus años de gloria y puede hacer volver, que esto es una labor titánica y muy complicada, a ese público que por oleadas empezó a irse en los años anteriores. Fíjate que yo creo, estoy de acuerdo contigo, me parece fundamental lo que has dicho. No hay que olvidar que también es importante que se piense en las fiestas de feriados que son importantes para las personas, ¿no? Aguascalientes, pues la crisis no ha sido fuerte, ¿no? La plaza se sigue más o menos llenando. Claro, San Marcos, el pueblo está de fiesta, el pueblo va a los toros, ¿no? En España, ¿por qué no es dramática los problemas también de crisis que ha habido? San Isidro en Madrid, San Miguel en Sevilla, la Feria de Abril en Sevilla, la Virgen del Pilar en Zaragoza, San Fermín. Es decir, cuando hay un ritual, porque el toro tiene una sacralidad de fondo, es decir, se refiere a lo religioso también, y esto yo creo que es importante. Creo que no hay que olvidar que aunque el toro mexicano tiene características muy positivas, el toro mexicano también es bravo. Lo que no se puede perder es la esencia de la bravura. Claro, el toreo se inicia como un arte marcial en buena medida, ¿no? No puede perder la marcialidad, aunque haya evolucionado, se haya refinado, etc. Pero hay que conservar la raza del toro, el sentido del peligro del toro. Mira, yo, y no voy a hablar más porque no, ahí tenemos que seguir hablando todos, ¿verdad? Y conversando, pero fíjate, yo a mis hijos los llevé desde muy pequeñitos a los toros, sobre la base de que es algo muy educativo. En estos tiempos, poco blandengues de la posmodernidad, donde la gente no enfrenta la muerte, no enfrenta el sacrificio, y por supuesto le tiene sin cuidado el sentido del honor, que la gente es inauténtica, que no tiene memoria, que no se siente obligada de hablar a los demás, de sus cambios de ideas, de posiciones. El toreo es todo lo contrario. El toreo es una defensa del sentido del honor. Te grita todo el público, te dicen las peores cosas, tienes que apechugar y aguantarte, ¿no? Como también sentirte Dios, cuando todo un redondel, ¿verdad?, te está aclamando y está quitándose gente la ropa y tirándotela al ruedo, ¿no? Es decir, es una educación para la vida. La muerte existe. Es lo único de lo que estamos seguros, que nos vamos a morir, ¿no? Eso ya lo sabemos. Si uno tiene fe, uno no siente que está perdido de antemano, como decía Monterland, un gran taurino francés. Pero fuera de la fe estamos perdidos. Y que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Entonces el toreo te hace ver que tienes que hacer algo con tu vida en el tiempo que tengas en tu vida. Y fíjate que hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención, y es que esta prohibición que supuestamente pues está avanzando, la verdad, incluso hay voces que por ahí se aunan. Yo siempre he creído que la gente tiene derecho a manifestarse en contra de algo, a no asistir. Yo leía hace algún tiempo, unos meses, un artículo de Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa, en que hablaba precisamente de una discusión que tenía con una señora en una cena sobre la fiesta de los toros. Y Vargas Llosa le dice, pues mire señora, esa langosta que se está usted comiendo sufre quizá más porque para que llegue a su plato tan deliciosa como está, pues tuvieron que ponerla a hervir. Algo que seguramente le crea tanto o más sufrimiento que a un toro, que además tiene la ventaja de que durante su existencia pues es consentido muy particularmente. Y que seguramente la langosta ni siquiera tiene oportunidad de lanzar un picotazo al cocinero. Pero mira, yo estoy de acuerdo que la gente diga, no quiero ir. Claro. Lo terrible es la prohibición. Yo creo que ese es un aspecto que hay que matizar. No es lo mismo que la gente diga, oye, no, la fiesta no me gusta por esto, por lo otro. Tienen todo el derecho. Pero la prohibición ya es un asunto que autoritario, rebasa. Claro. ¿Cómo? Autoritario. No es lo mismo que la gente diga, oye, no, la fiesta no me gusta por esto, por lo otro. Tienen todo el derecho. Pero la prohibición ya es un asunto que autoritario, rebasa. Claro. ¿Cómo? Autoritario. Autoritario. Claro. Y entonces, en ese sentido, pues hay un aspecto que me parece fundamental para entender lo que ha sido la fiesta, lo que es la fiesta de los toros. Y es que ahí es donde entra
nuestro querido Eduardo Ganadero. Si no fuera por la fiesta de los toros, el toro bravo no existiría. Claro. Es un animal hecho para atacar. Entonces, la prueba está que donde no hay fiesta taurina, no hay toros. Entonces, si tanto nos preocupara la existencia del toro, pues desgraciadamente, y ahí sí creo lo que dice Paco, pues que estamos hechos de esa lucha de la vida y la muerte no tiene remedio, y que esta es una realidad. El toro bravo no existiría si no fuera por la fiesta. Efectivamente. Lo que dicen todos ustedes, especialmente lo que dice Paco, yo creo que es fundamental para el problema que planteas al inicio de esta parte del programa, que es cómo vamos a sostener la fiesta de los toros con ataques que ha habido, como ahorita, especialmente el de Cataluña. Yo creo que con autenticidad, que salga el toro bravo, tenemos que preocuparnos en México mucho porque el toro sea más bravo, que el toro cause más sensación de peligro, que la gente sienta lo que acaba de decir Paco, que esté dispuesta a aventarle las prendas a una persona porque es un ídolo, porque hace algo que ella en el tendido no está dispuesto a hacer, que es enfrentarse a un animal bravo que la puede matar. Y al mismo tiempo vencerlo y vencerlo con las características artísticas que debe tener todo torero. Esa es la esencia y no debemos de perderlo nadie de los que estemos en esto, y el público debe ir a la plaza a exigir eso, que haya bravura y autenticidad en la fiesta, porque si no, esto se va a acabar. Por ejemplo, el gesto de José Tomás, un poco viendo lo que han hecho. El gesto de José Tomás, un torero importantísimo en la historia del toreo. Reaparecer en Barcelona no es una casualidad, es un mensaje claro. Su encerrón en Barcelona, ¿por qué? No es una casualidad, es un mensaje diciendo, para que eso subsista aquí, contra un sentido político más que real, hispano y de sentimiento popular, sino más bien político, debe de haber la auténtica fiesta de los toros y yo estoy dispuesto a protagonizarla. Es lo que necesitamos en México. Toreros, ganaderos, periodistas, público, que exige el público que el protagonismo sea real, que haya una fiesta de peligro, que haya una fiesta en que verdaderamente la gente que la haga sea una gente singular, no cualquiera la haríamos. Pues fíjate, Y obviamente el toro desaparecería si no hubiera fiesta de toros. Obviamente. No tiene razón. Bueno, no tiene razón, y en este sentido, hay un aspecto que también me gustaría que tocáramos y que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho y con la tradición y con lo que yo llamaba identidad nacional. Y es el toreo y el arte. ¿Por qué? Porque fíjense que me parece muy sintomático el que uno ve la fiesta y piensa, por ejemplo, que es un espectáculo cruel, que lo es, no hay quien lo niegue, como es cruel comerse una langosta. Y tampoco imagínense que de repente digamos, bueno, vamos a prohibir los toros, pues entonces también prohibamos la cacería, prohibamos la pesca. Claro. Digo, llega un momento en que... Las carreras de caballos, el salto. Carreras de caballos, bueno, los circos. Todo. Bueno, entonces yo creo que uno de los aspectos que más llaman la atención en la fiesta y absolutamente innegables es su relación con lo artístico. En ese artículo que les mencionaba yo de Vargas Llosa, dice Vargas Llosa algo que me llama la atención, dice, para el aficionado, para el hombre sensible, pues quizá una corrida de toros, una buena corrida de toros está a la altura de una sinfonía de Beethoven o de un cuadro de Goya o de, obviamente, los que han escrito sobre toros. Me llaman la atención, por ejemplo, estoy mencionando a Vargas Llosa, también escribió de toros Cortázar, García Márquez, fíjense de quién estamos hablando. Nos vamos un poquito también para atrás, está Hemingway, tú mencionabas a Monterland, francés. Rubén Darío. Rubén Darío, Martín Luis Guzmán hizo crónicas, Javier Villorrutia, Sabater se ha declarado, Pérez Reverte andaba siguiendo a Curro Romero por todas las plazas. Bueno, pero si nos vamos todavía un poco más atrás, encontramos a Valle Inclán, ¿verdad? Encontramos, bueno, a García Lorca. Ortega, claro. A Ortega y Gasset, encontramos a Alberti, en fin, y ya no se diga a Picasso, por ejemplo, ya no se diga a Falla. Es verdaderamente muy, muy particular un espectáculo como este que ha tenido esos voceros, ha tenido esas manifestaciones artísticas y ahora sí que por algo será, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esa relación, Heriberto? Es una relación natural porque el toreo es un arte, porque cuando los antitaurinos nos tildan de psicópatas porque creen que disfrutamos
al ver sufrir al animal. No hay cosa más apartada de la verdad, porque nosotros lo que vamos a la plaza es a ver cómo el toreo crea arte ante el peligro que representa el toro, que en cualquier momento, decía yo antes, puede herirlo o hasta matarlo. Entonces, siendo un arte donde hay estética, donde hay plasticidad y un añadido sentimiento, pues es casi lógico que grandes escritores o grandes pintores, escultores, cineastas, músicos se hayan visto atrapados por la magia que siempre hay en el mundo de los toros, de tal manera que me parece absolutamente lógico que hombres sensibles, para no encasillarlos en sus oficios respectivos, se sientan con esta atracción y esta emoción al disfrutar una corrida de toros. Fíjate que pienso, ahora que mencionaste el cine, Francesco Rossi, este gran director de cine italiano, caracterizado por su defensa de una coherencia, ¿verdad?, de su pensamiento de izquierda, de hombre comprometido, hizo una gran película sobre toros, esta italiana, una gran película sobre toros. Y luego lo retoma cuando filma la ópera Carmen, con Plácido Domingo, por cierto, que es una excelente versión de Carmen. Bueno, ahí está, Velo. Velo era un gallego, ¿sabes que Galicia es la parte de España donde nunca han echado muchas raíces los toros? Y sin embargo, el gallego Velo hace esa película que se llama Torero, que es magnífica. En 1952, con Luis Procuna. Y se aficionó viendo toros, o sea, viendo toros, fue tocado, pues, por esto, fue seducido, digamos, por el arte de lidiar reses bravas. Sí, por supuesto. Un hombre que no era taurino, que sí, ¿y para qué? Bueno, hay que vivir, ¿no? Pues hago la película. Pero viendo toros, conociendo a Procuna, conversando con Procuna, se dio cuenta que hay una dimensión del toreo que es una dimensión trascendental. Por supuesto. Unamuno tiene un texto bellísimo en que hace un elogio del toro de Salamanca. Allá hay muy buenas ganaderías en Salamanca. Claro. Y hace un elogio mirándolo y sobre todo llevándolo a la trascendencia que va a ser para él salir a la plaza. Entonces está viendo el toro en el campo y está diciendo, es que España no sería la misma España sin ese animal. Por algo le dicen la piel de toro a toda la región española. Entonces, en ese sentido, también la belleza del toro. Digo, porque la lidia es una danza, tiene mucho de ballet y todo lo que ustedes quieran. Pero la belleza del toro, imagínate lo que será para un ganadero que envidia trabajar con un animal de esas características. Es una maravilla, ¿eh? El toro en el campo, que es una parte poco difundida o no suficientemente difundida para la gente, es verdaderamente un animal maravilloso por su actitud. Es un animal, siendo un animal salvaje, siendo un animal tan bravo, es el animal más noble que te puedas encontrar. O sea, es un animal que se maneja desde pequeño hasta sus últimos momentos en todo su esplendor de fuerza y de agresividad que puede tener precisamente por un momento físico en que está en plenitud, pues que se maneja con una gran facilidad por la gente que lo sabe manejar, y es un animal bellísimo. Y luego hay una cuestión maravillosa que está en el campo, que es la conjunción del caballo y el toro, que claro, como el manejo del toro es con el caballo principalmente por parte de los vaqueros, se dan estampas maravillosas, ¿no? Estampas que han plasmado todos los artistas que ustedes han hablado y grandes artistas mexicanos que quizá no los han comentado ustedes, pero tenemos un Pancho Flores maravilloso, un Navarrete, un Pepe Alameda escribiendo maravillosamente bien. En fin, no voy a competir con ustedes en ese terreno, pero obviamente, aparte de la importancia y la belleza de la fiesta dentro del ruedo, la importancia en la crianza del toro en el campo es maravillosa. Yo creo que es el animal que se cría más en su hábitat, con todas las condiciones necesarias para su desarrollo, y que es el animal más bello que puede existir, que es el toro de Lidia. Aparte de la importancia y la belleza de la fiesta dentro del ruedo, la importancia en la crianza del toro en el campo es maravillosa. Yo creo que es el animal que se cría más en su hábitat, con todas las condiciones necesarias para su desarrollo, y que es el animal más bello que puede existir, que es el toro de Lidia. Sin duda. Yo quiero recordar algo para que se enojen los que nos atacan por aficionados, porque también uno tiene que reciprocarles, ¿verdad? Bueno, Jean-Jacques Rousseau,
tan amigo de ir al campo, de volver a cuidar lo ecológico, y qué bien, ¿no? Por otro lado, de la educación de los niños. Bueno, el suizo Jean-Jacques Rousseau escribió: creo que la vitalidad de la que aún goza la nación española se debe a las corridas de toros. Rousseau. Bien. Bueno, y yo creo que hay un tema también que no podemos eludir, puesto que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestras circunstancias, y que habla mucho, no solamente de los toros, porque en este caso casi es el pretexto para ver la relación en su mayor amplitud con España. Mira, yo creo que si algo ha simbolizado nuestra relación de la fiesta taurina con lo español y con los españoles, yo creo que por un lado efectivamente nos trajeron la fiesta, la enriquecieron. Aquí se han dado toreros españoles, ya mencionábamos a Camino, a Ponce, a Chicuelo. Aquí vivió Cagancho toda su vida. O sea, la riqueza es fundamental y realmente yo me siento muy, muy feliz cuando logro ir a España y ver todo este ambiente taurino. Pero hay que señalar algo. Junto a eso no podemos negar, por ejemplo, que en 1936 se dio algo que se llamó el boicot del miedo. ¿Qué fue? Simplemente que los españoles ya no quisieron que fuéramos ahora sí nosotros a invadirlos. Porque pues el afán conquistador en esos años, hay que pensar que estaban allí Armillita, estaba Solórzano. El soldado. El soldado, como dice Cosío, dice es que ya eran legión los mexicanos y les quitaban los puestos a los toreros españoles. Bueno, esto después de ese rompimiento hubo otros, regresaron, también les mandamos muy buenos toreros, basta pensar en Carlos Arruza, ¿no? Carlos Arruza, que además le toca aquel toro muy disminuido por la guerra civil. Y esto ha sido un tema fundamental, al grado de que estamos viviendo en la actualidad uno de los peores momentos de nuestra relación con España. Por aquí les damos un gran lugar a los españoles y en cambio allá nos tratan verdaderamente con las obras. ¿Tú cómo ves la relación en ese sentido de México y España en relación a lo taurino? Yo creo, Nacho, que azoraba al público español la imaginación, la variedad, el sentido del toreo que tenían aquellos mexicanos que fueron allá prácticamente a apoderarse de la fiesta, a competir con los españoles y a superarlos a tal grado que se produce ese famoso boicot. Pero de ahí para esta fecha creo que ha seguido habiendo una falta de reciprocidad crónica entre las fiestas española y mexicana. En este bicentenario caemos en la cuenta de que persiste una acogida hospitalaria y más que eso, con todos los beneficios y las comodidades para los grandes toreros españoles o franceses, que sin duda hay que reconocer que son grandes figuras, que tienen una gran técnica, sí, pero vienen a México en condiciones de no hacer el esfuerzo que hacen a lo largo de su temporada europea. Vamos a decir que vienen a la fácil, entre comillas, porque nunca es fácil lidiar a un toro de lidia, y los mexicanos, los pocos que van, se encuentran con que van a la difícil, completamente a contracorriente, con un toro mucho más grande, con un toro con características muy diferentes que no se pueden comparar, como bien dice Eduardo. Pero en este momento es muy marcado cómo los toreros españoles vienen pidiendo las ganaderías comerciales, que digo yo, que son precisamente las que hacen lo contrario a lo que hace Eduardo y a algunos cuantos ganaderos con dignidad, que es rebajarle considerablemente la casta al toro hasta llevarlo prácticamente a la frontera con la mansedumbre. Y entonces este toro facilón, pastueño, noble, obediente, casi domesticado, pues lo torean a placer, pero no hay la emoción auténtica que proyecta únicamente el toro bravo. Y en cambio los mexicanos van, quizá no tengan las suficientes herramientas, no las herramientas, los argumentos, o los blasones, o la trayectoria, o la importancia mundial como para ir a pedir excelentes condiciones a Europa. Pero yo creo que sí, por lo menos las mínimas que le puedan garantizar cierta posibilidad de triunfo. Porque lo que ocurrió con Macías en el mes de abril pasado, pues eso no es una oportunidad en Sevilla con la correa de pala, porque esa correa no da ninguna posibilidad de triunfo. Así que yo creo que ahí es donde tendría que establecerse también y hacerse una gran labor política de negociación en este bicentenario para que haya una mayor reciprocidad y para que los toreros mexicanos que, como decía Paco, fuera de cámaras,
interesan y deslumbran a los españoles, pues que también se dé ese te doy y tú me das también y nos vamos a enriquecer mutuamente con ambas tauromaquias y será en beneficio del negocio taurino mundial. Claro. Así es. ¿Verdad? Es importante lo que dice Beto al final, en beneficio del negocio taurino mundial. Fíjate, ¿cómo es posible que ellos cuando vengan a México no vean la necesidad de tener una contraparte mexicana importante que les facilitaría muchísimo los carteles en México y la asistencia del público a las plazas? Claro. Los más interesados en proyectar toreros mexicanos a nivel internacional, especialmente en España, que obviamente es la parte más importante, pero a nivel internacional deberían de ser ellos, para tener complemento en sus campañas americanas, especialmente en México, en que les facilitara el llamado del público a la plaza. O sea, los primeros que deberían de cobijar la presencia de un torero tan importante como es Arturo Macías en España, deberían de ser ellos, confirmándole la alternativa en Madrid, un torero importante que no se dio la confirmación de alternativa por un torero importante español, cobijándolo en la Feria de Sevilla que no se dio, cobijándolo en su campaña española que no se dio. Y no simplemente porque le faciliten las cosas, simplemente porque tenga la posibilidad de expresarse a su nivel. Pero claro, si le ponen toda la contracorriente, es muy difícil que este hombre esté haciendo una campaña española exitosa, ¿no? Y yo añadiría algo que me parece todavía más triste y más grave. No solamente lo ponen en Sevilla antes de las tardes que le llaman farolillos, que llenan la plaza, sino antes. Y no solo eso, lo ponen en un cartel en que torea un catalán y el otro era un vasco, hazme el favor, ¿no? Es un vasco. Cuando los sevillanos son difíciles, aún para un castellano, que no lo tienen tan lejos, los manchegos ahí están. Y ahorita hay muy buenos todos los manchegos, por cierto. Los tienen ahí al lado, ¿no? Hay que ser casi andaluz para que se te entreguen. Si toreas bien, ya se olvidaron de todo. Pero son duros con los que vienen pasando de Espeñaperros. Tú imagínate con el que viene de por acá, ¿verdad? Lo pones sin un andaluz en el cartel. No se vale. Y con una corrida portuguesa. Ya además con una corrida. Fíjate que yo, como a veces una anécdota dice más que 1000 palabras, yo quisiera simbolizar esto en una anécdota verdaderamente, pues ya ha pasado a la mitología taurina. En el 36, precisamente, quien tenía más corridas contratadas era Armillita. Y verdad, eso ya era para ellos too much, porque una cosa es que llegaran los mexicanos y otra cosa es que ocupar el primer lugar, el primer sitio. Cuando viene la prohibición, porque además es una tontería, se les pide una credencial de trabajo, cosas que sabían ellos que no iban a poder hacer los toreros mexicanos. Entonces viene la prohibición y hay un cartel en Madrid en que torea la Serna. No recuerdo los otros toreros, pero sí sé muy bien la anécdota esta. Y en el tendido está Armillita. Entonces el público que está siempre al margen de todas estas cosas de politiquerías y de prohibiciones y todo esto, le aplaude a Armillita más que a los que están toreando. Y entonces la Serna se pone de espaldas y grita esto: ¡Viva España! España para los españoles. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento México ya había conquistado y estaban muy preocupados porque eso no lo podían permitir, y la realidad es que hasta el momento actual no lo pueden permitir. Y la Serna se inmoló, acuérdate. Se inmoló. Por eso se puso de espaldas y el toro lo agarró y le dio una cornada. Entonces la Serna se pone de espaldas y grita esto: ¡Viva España! España para los españoles. Y la Serna se inmoló, acuérdate. Se inmoló. Por eso se puso de espaldas y el toro lo agarró y le dio una cornada. Prefirió la cornada ante el orgullo español de demostrar que España para los españoles era, taurinamente hablando, todo un símbolo. Pero bueno, el tiempo es, como siempre sucede, muy cruel, como ustedes bien saben, que han sido conductores de televisión. Quizá podamos hacer un pequeño resumen, quizá podamos platicar un poco de lo que
hemos hablado y quizá podamos hacer algún recuento. ¿Tú cómo lo verías, Heriberto? Pues yo creo que ha sido una historia riquísima, formidable de la fiesta de toros en México. Todavía espero que vengan muchas décadas o siglos por delante de tradición taurina. Yo creo que es un espectáculo que no debe morir. Espero que no se llegue a esta situación como la de Cataluña, donde en algún momento alguien proponga, que los que lo han hecho no han formulado propuestas inteligentes y no han pasado de ser unos chuflas, pero puede haber gente inteligente que quizá convoque más gente y esto empiece a quizá tambalearse si no fortalecemos nosotros nuestro espectáculo. Creo que en gran medida está en quienes formamos parte de esta llamada familia taurina, que podamos brindar los elementos suficientes como para fortalecerla, no dejarla morir, darla a conocer, como dice Morante de la Puebla, antes que defenderla, darla a conocer. Y yo estoy muy esperanzado y con muchas ganas de vivir mucho tiempo más para poder seguir yendo a una plaza de toros, que es lo que más me gusta en la vida. Pero fíjate que yo retomo un punto que tú mencionaste y que me parece básico, que es los medios, ¿no? O sea, que los medios atiendan nuevamente. Es fundamental, Nacho. Hay que recordar que en los años 50, en la televisión, había prácticamente nomás 3 canales, ¿no? Esto es importante recordarlo. 3 canales, el 2, el 4 y el 5. Y había toros en la Plaza México y en el toreo. Se llenaban las 2 plazas. Así es. No había toros españoles. Estaba roto el convenio. Y se transmitían todas las corridas por televisión los domingos. Yo recuerdo a las familias, amigos, mi propia familia, reuniéndonos en función de la televisión los domingos. Entonces, lo que dices, ese punto, tú fuiste el que lo tocó y me parece básico. Es fundamental, Nacho, porque sí creo que a estas alturas de la vida taurina y de la importancia de los medios de comunicación, creo que es fundamental que la televisión comercial principalmente, que es la que llega a más hogares, atienda al espectáculo taurino. Le va a convenir, yo creo que le va a traer dividendos comerciales y por otra parte va a permitir que se difunda a un mayor público en cuanto a número, el espectáculo que tanto nos apasiona a los que estamos aquí en esta sala. A ver, Eduardo. Pues mira, yo creo que, siguiendo el tenor de lo que he comentado, la mejor época del toro mexicano está por venir. Que después de tener excelentes ganaderos, excelentes ganaderías, el refresco de finales del siglo pasado, mezclado con lo que ya es, para mí la mejor época del toro mexicano está por venir. Va a haber un toro más bravo, va a haber un toro que transmita más al público, y yo estoy seguro que los comunicadores como ustedes y que los medios encontrarán la forma para esto, difundirlo como debe ser. Es una pena que no se difunda. Yo estoy seguro que los empresarios reaccionarán a tener una mejor administración respecto de lo que es el manejo de las corridas de toros. Estoy seguro que la gente seguirá yendo a la plaza ante esta convocatoria y que encontraremos el equilibrio en todo esto y que no va a haber nada que pare la fiesta de los toros, que es nuestra raíz, es algo de lo que nos da identidad en este país y es una de las pocas cosas que provocan una pasión diferente en este país a otros países. Que yo quiero recordar 2 cositas. Una tiene que ver con una anécdota en tiempos de don Porfirio, que el jefe de la policía, ahorita no me acuerdo su nombre, dijo, qué maravilla las corridas de toros. No hay crímenes mientras está toreando. Tenía 5 y 6 plazas, la Ciudad de México. Y dice, con solo 5 policías tengo controlados a 10,000 pelados, dijo textualmente. Es interesante, ¿no? Y otra cosa tiene que ver con Ciudad Juárez. Cuando teníamos en Imevisión el programa de televisión, que duró del 85 al 94, y al final entra la nueva administración de Televisión Azteca, se ve que no tenía mucho interés en los toros, acabó el programa. Pero los aficionados de Juárez a mí me conmovieron. Porque lo mismo pasaba en el programa, como ya lo querían quitar, lo mismo el viernes, que el sábado, que en la mañana, que en la tarde, que el domingo. Entonces se turnaban y hablaban a mi casa por teléfono. Oiga, ¿cuándo es? Queremos saber en El Paso y en Juárez, queremos saber. Y entonces yo les decía, parece que va a ser el viernes a las 5, ¿verdad? Y ahí estaban todos. Entonces me invitaron a darles una plática, es que la plática más curiosa que he dado en toda mi vida, porque me invitan a un cabaret, jamás en mi vida había dado una conferencia en un cabaret. Y había un tablao y unas bailarinas flamencas, ¿verdad? Chihuahuenses y andaluzas, por cierto.
Y me dicen, cuando terminen las bailarinas, ¿no? Usted da la conferencia y digo, que no, pues cuando terminen las bailarinas, ¿quién quiere oírme hablar aquí en el escenario de toros? O sea, déjeme echarme el rollo primero y luego ya vamos todos al flamenco, ¿verdad? Pero bueno, y hubo que variar el asunto, pero me conmovió esa afición, porque se llenó el cabaret además, ¿eh? No por mí, por los toros, era por los toros, por el amor a los toros. Y ahí me contaban, bueno, esto es ciudad, ¿no? Cómo llegó a haber dos plazas, las dos se llenaban, ¿no? Que era algo conmovedor en Ciudad Juárez, no es una ciudad inmensa, ¿verdad? 2 plazas llenas y compitiendo los domingos, impresionante. Pues mira, ya que lo dices, me obligas a recordar. Yo la primera corrida de la que tengo memoria es la despedida de Carlos Arruza en Ciudad Juárez en 1953. Toreó un mano a mano con Juanito Silvetti y eran toros de la punta. Y como mi abuelo era de Santander, mi papá conocía a Arruza, entonces me llevó al Hotel Copec, en la calle 16 de septiembre, allá en Ciudad Juárez, a ver vestirse a Arruza de torero. Y Arruza me regaló una copia de una pintura muy famosa que le hizo Picasso. Y no sé si ustedes la recuerden, es un torero que está poniendo unas banderillas y tiene alas de ángel. Yo recuerdo que en algún momento Andrés Gago, que era el apoderado de Arruza, no sé si recuerdan, dijo, mirando el dibujo, bueno, dice, pero es que los toreros son ángeles. Aparte de ser, como diría Saramago, que es otro defensor de la fiesta, son los últimos héroes que nos quedan en nuestra cultura mundial. Los últimos grandes héroes. Entonces, yo recuerdo que las corridas en Ciudad Juárez se daban precisamente en esas 2 plazas y había un gran flujo de norteamericanos que se venían caminando, porque además la plaza quedaba muy cerca, la Alberto Valderas quedaba muy cerca del puente. Y esta imagen que tengo de los norteamericanos cruzando a pie y de conviviendo en ese entonces, en esta ciudad tan pacífica, suena increíble que lo haya sido algún día, me parece que tiene mucho que ver nuevamente con este símbolo que estamos tratando, que es el de los toros. Muy bien, amigos. Bueno, pues creo que ha sido un programa muy rico. Se nos quedó la mitad en el tintero. Sí, pues sí. Heriberto Murrieta, muchas gracias. Gracias, Nacho. Eduardo Martínez Urquidi, Paco Prieto, gracias. Un servidor, Ignacio Solares. Creo que como pocas veces el tema del programa y el nombre del programa nos viene a cuento. Discutamos México, un tema a discusión, pero lo que no hay duda, un tema apasionante. Muchas gracias. Imagínate que se junta, digamos, como la visión de los mexicanos nacidos en Estados Unidos con Tepito, con Resortes, ¿no? Esa es como que la fusión y ahí nace el rock and roll de alguna manera, ¿no? Esto sepulta uno de los mitos que se han perpetuado y es que el primer rock and roll mexicano era absolutamente derivativo, eran solamente fusiles, como se llamaba en la época. Hace falta que haya gente que haga canciones, que no intenten reproducir una sensación de que aquí no pasa nada. O sea, no es solo una cuestión de música, es una cuestión de una actitud en total, de una actitud ante la vida. Arriba, mi Veracruz, te traigo esta canción, ahí donde el corazón. Desde México va a partir el rock cantado en español hacia el resto de los países de habla hispana. Cantando se vuelve un son, etcétera, etcétera. Entonces yo busqué eso siempre, que no hubiera la copia y la imitación en México.